1:03 señoras y señores, continuamos con la programación. El día de hoy, miércoles 16 de septiembre de este 2020. Y como hemos anunciado hace unos días, y el día de hoy también anunciamos en el programa, tener la entrevista al candidato presidencial por el Partido Político Democrático Perú Unido. Estamos, señoras y señores, en estos instantes en línea telefónica con el doctor Charly Carrasco Salazar, a quien vamos a darle la bienvenida el día de hoy a la ciudad de Casma a través de el enlace telefónico del 41 12 39. Doctor Charly Carrasco Salazar, muy buenas tardes. Ronnie, un gustísimo saludarte, de la misma forma saludar a nuestra población, Casma, Ancash como región y por consiguiente a todo el Perú. Gustoso en conversar contigo en adelante, Ronnie. Doctor, para nosotros es un gusto también conversar en representación de la población casmeña y en representación. Tenemos una transmisión a través de la página del Facebook de Radio Calor para todo Casma, el Perú y el mundo. Nos está viendo, doctor, en este instante la entrevista que vamos llevando a cabo. Doctor, para toda la población casmeña y el Perú, ¿quién es el doctor Charly Carrasco, presidente del Partido Democrático Perú Unido? Lo que la población quiere saber. Gracias, Ronnie. Charly Carrasco Salazar es abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional, doctor en Derecho, maestro en Gestión Pública y la Alta Gerencia de Madrid, España. En la misma línea, yo he nacido en una comunidad campesina llamada Bichingay, perteneciente a la región Apurímac. Soy apurimeño de nacimiento, gran parte de mi vida he vivido allá y ya después casi la mitad de mi vida en la ciudad de Lima desde ya. Entonces, dentro del contexto administrativo, quien te habla tiene aproximadamente 17 años de servicio, de experiencia dentro de la administración pública, que el año 2017, por cierto, yo renuncio a la administración pública por varias situaciones, particularmente para dedicarme al mundo académico. Yo vengo dictando clases, soy docente universitario de pre y posgrado, en otras palabras, tanto de los jóvenes en la misma línea, de los maestrandos y doctorados desde el año 2014. Eso es la hoja de vida de Charly Carrasco Salazar. Doctor, la pregunta de la población también en esta oportunidad sobre el partido político al cual está representando. ¿Por qué el nombre de Partido Democrático Perú Unido? El Partido Democrático Perú Unido nace de un consenso. Podría decir pues que es un nacimiento que le ha dado más que todo por las necesidades del pueblo y cómo el pueblo está entrando a una crisis en todos los contextos. El verde significa la esperanza del pueblo, el verde del ok, positivo, en la misma línea la protección de los recursos naturales. Por otro lado, el color blanco significa pues ese color de la paz, ese color de la democracia, ese color de la identidad nacional particularmente. Entonces son las manos atadas, 5 manos agarradas entre sí que significan la unidad. Creo que es momento de unificar, creo que es momento de unirnos como pueblo para poder ver la forma de reformar totalmente la estructura del Estado, reformar totalmente al Estado, reformar o reorganizar e implementar una reingeniería en el Perú. Solo unidos vamos a lograr ese gran camino. Eso es lo que espera la población peruana, doctor. Doctor, recordemos cuál es el símbolo del Partido Democrático Perú Unido. A la población, recordemos cuál es el símbolo. Son las manos, 5 manos, atadas, agarradas entre sí, juntamente que el color verde y el color blanco, conforme te he comentado. Esas son las siglas
que por supuesto este partido, el Partido Democrático Perú Unido, es el primer partido político en el Perú que nace con una ideología, una doctrina y una filosofía. ¿Cuál es la ideología? Es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales, cuyo imperante de cambio es justamente invertir adecuadamente en la educación, pero no cualquier educación, una educación técnica, una educación emprendedora, empresarial, disciplinada, con valores y principios. Es momento de recuperar los valores y principios porque ya se ha perdido demasiado. Los valores y principios hemos perdido. Dice un dicho, y yo siempre repito este contexto, un pueblo no es rico porque tiene plata, cobre o petróleo. Un pueblo es rico porque tiene la mejor educación con valores y principios. La crisis de nuestro país no pasa por un tema económico, pasa por una crisis de valores y principios. Por eso estamos viendo tanta corrupción en el Estado, la falta de confianza y una serie de cosas que se están viendo en nuestra realidad. Usted lo ha dicho. El Partido Democrático Perú Unido nace con esa visión clara de forjar un país distinto con cero corrupción, cero contaminación ambiental y dar la oportunidad, buscar la competitividad con oportunidad para todos. Doctor, bien dicho, doctor, esperemos que esa ideología pueda hacerse realidad si la oportunidad le da al pueblo peruano, porque usted lo acaba de decir y es correcto. Lo que nosotros también en muchas oportunidades hemos podido alcanzar a la población esta idea. La corrupción avanza, doctor, porque la educación está como está en nuestro país. ¿Es así o no es así? Ronnie, tú tienes toda la razón. El Perú, voy a poner un ejemplo claro. La Unión Europea, cuando ratifica el Tratado de Libre Comercio, en Alemania los periodistas empezaron a discutir y dijeron, ¿por qué firmas un Tratado de Libre Comercio con el Perú? Si el Perú no suma, el Perú no resta. Entonces la gente, los analistas políticos dijeron, es que el Perú es una potencia mundial, el problema es que no saben lo que tienen. Primero, en segundo lugar, el Perú no tiene educación, y ahí respondieron alguna persona, pero si tiene su Ministerio de Educación y todo eso. Eso no es educación, eso es cualquier cosa menos educación. Por doctor, eso, yo creo que el Perú, durante estos últimos años, puedo decir 40, 50 o 100 años, ojo por favor, no han invertido adecuadamente en la educación, porque no le conviene a aquellos que manejan el escenario político y económico del Perú, que es el oligopolio. A ellos no les permite o no les conviene que se invierta en educación. Por eso, ¿cuánto invertimos en educación? El 3.7, 3.8% del Producto Bruto Interno. El más, mira, a nivel Latinoamérica, a nivel del mundo, estamos en el último lugar de inversión a nivel de educación. Y eso es preocupante, decía Ronnie. Es muy preocupante, doctor. La educación y la salud. Yo creo que con los últimos gobernantes que hemos tenido de no preocuparse en la educación, yo creo que hay un propósito de cada gobernante que ha pasado en el transcurrir de los años de nuestra historia. Eso es muy preocupante. Doctor, una pregunta de la población peruana. ¿Cuáles son las principales propuestas del Partido Democrático Perú Unido? ¿Cómo no? En principio, nosotros lo que vamos a realizar es la reforma total de la Constitución Política del Estado. Una vez que se reforma totalmente la Constitución Política del Estado, tenemos que reorganizar absolutamente todo el Estado. Y por eso nosotros, dentro del plan de gobierno, estamos ofreciendo y estamos estableciendo 12 reformas. La reforma de la Constitución, la reforma política, la reforma de la administración pública, la reforma de la educación, la reforma de la salud, agricultura, justicia, seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas y Policiales, la reforma económica, el transporte y el trabajo. Son reformas contundentes porque se debe rehacer o debe hacerse una reingeniería absolutamente todo el Estado, porque lamentablemente, Ronnie, el Estado en este momento está tan golpeado y la corrupción es la que impera y tenemos que acabar la corrupción. Por ejemplo, te comento en el contexto educativo.
la educación. La educación tiene que ser una educación técnica. Los futuros estudiantes deben tener la capacidad de industrializar la materia prima. Deben ser aquellos personajes que establezcan, por ejemplo, la creación de empresas o industrias o fábricas que no tenemos en el Perú. Entonces, ¿qué se quiere hacer esto? Principalmente, por ejemplo, en la primaria tenemos que recuperar los valores y principios. Ya los chicos de la secundaria deben salir con una carrera técnica, con un conocimiento técnico. En la secundaria se debe fabricar celulares. En la secundaria se debe empezar con la industrialización de la materia prima. Y fue el futuro, ya el profesional de la universidad ya sale con una carrera mucho más especializada, técnica, científica, para que este estudiante o para que este profesional no pida trabajo a la empresa pública ni a la empresa privada, sino tiene que ser aquel ente que pueda generar la industria, la competitividad. ¿Cómo es posible, teniendo tanta riqueza, Ronnie, podamos nosotros exportar simplemente materia prima, entregar en bandeja al extranjero? ¿Por qué no se puede industrializar en el Perú? ¿Por qué no se crea industria? Si creamos industria en el Perú, ¿te imaginas cuántos puestos de trabajo vamos a generar y cuánto de ingreso va a tener como accionista, particularmente el Estado? Miles, millones y millones. Estamos desperdiciando plata. Ronnie, por favor, hay que tomar conciencia. Es importante y adecuado invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación y cuarto en educación. Esto paralelamente, un tema importantísimo. Vamos a crear el Ministerio del Deporte y a través del Ministerio del Deporte vamos a eliminar la corrupción absoluta del IPD. Y cosa que va a retornar el contexto particularmente de los campeonatos interescolares para ser una potencia en deporte. Por favor, desde la sub-8, sub-9 hasta la sub-17 tienen que haber campeonatos, cosa que los jóvenes ya no van a ir a las esquinas, sino van a dedicarse sábado y domingo al deporte. Con eso combatimos la drogadicción, el alcoholismo y una serie de cosas que se están generando en el Perú. En la misma línea, a la currícula educativa, Ronnie tiene que retornar a nuestra currícula educativa historia del Perú, educación cívica, historia universal, filosofía, psicología, cursos que buscan la identidad nacional. Tenemos que comprometer en la búsqueda de la identidad nacional. Una vez que tenemos la mejor educación, tenemos que invertir adecuadamente también en la salud, en la agricultura. Miren, en el último mensaje presidencial, el presidente ha establecido, vamos a construir. La verdad, para mí es un impacto totalmente negativo ese discurso, porque ¿por qué no ha dicho el presidente? Estamos construyendo el hospital más grande de Latinoamérica, estamos ya trabajando, ya tenemos terreno. Ese discurso es otra cosa, pero nosotros no queremos invertir adecuadamente en el humano. Nosotros tenemos que ser humanistas. En la misma línea, por ejemplo, nos han hecho creer durante años y años que nuestra actividad principal es la minería. Pero mi pregunta es, ¿cuánto ingresa al Perú? ¿Cuánto ingresa? ¿17%? ¿18%? Ojo, y todo se lo llevan los extranjeros por no tener industria en el Perú. Nosotros particularmente creemos que la actividad principal del Perú es la agricultura, la ganadería, la pesca y también el turismo correspondientemente. Entonces nosotros tenemos que dar valor agregado a lo nuestro. No, lo nuestro es primero. La minería, por ejemplo, en el contexto minero, bajo la reforma constitucional, bajo la reforma total de la Constitución Política del Estado, vamos a revisar absolutamente todos los contratos ley y todas las concesiones. ¿Para qué? Para que la materia prima, para que nuestro producto, como el gas y otros, el litio que está saliendo, primero sea para los peruanos. Ojo, por favor, porque no es justo pagar el gas 30, 40, 45 nuevos soles y en el extranjero paguen $4, $5, $6. México paga de esa manera. Entonces, hay cosas que tenemos que ordenar, pero desde ya todo esto va a funcionar, pero todo esto va a funcionar nuevamente, repito, ¿con qué?
con valores y principios. Tenemos que recuperar los valores y principios. Un gobernante no vale por sus títulos, vale por sus valores, por su honradez, por su disciplina. Y solo así, Ronnie, vamos a cambiar. Y finalmente, un tema fundamental que te quiero comentar es la inseguridad ciudadana. En el Perú está campeando la inseguridad ciudadana, el crecimiento es día a día, pero uno ya ni siquiera puede salir con seguridad de su casa, tiene que rezarse 2 veces o 3 veces porque para salir, porque no sabe si va a retornar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, se va a implementar un contexto fundamental. ¿Cuál es ese contexto fundamental? La parte preventiva. La parte preventiva se va a realizar justamente la industria, se va a implementar el servicio militar obligatorio, se va a realizar el deporte, o sea, un trinomio estructural de todas las actividades que los jóvenes pueden dedicarse. Y la parte represiva, esto es importante, se va a construir cárceles productivas. El herrero para comer debe de trabajar. Y es más, vamos a atacar directamente al bolsillo de estos delincuentes, porque vamos a implementar juntamente que la pena privativa de libertad, la pena de multa. A aquellos jóvenes que cometan delitos de 14 a 17 años, se va a implementar la pena efectiva en algunos delitos concretos y definidos. Para los actos de corrupción, primero se va a implementar la muerte civil, en segundo lugar la cadena perpetua, en tercer lugar los trabajos forzados, y por consiguiente se va a establecer en una lista negra a todos estos corruptos, pero no solamente a las personas, sino también a las empresas que caminan en el mundo de la corrupción, nunca más deben contratar con el Estado, porque lo que está pasando en este momento es pagan la multa y automáticamente quieren contratar con el Estado. Eso no puede ser, Ronnie. Por eso hay muchas propuestas desde ya. Nosotros tenemos las mejores propuestas, hemos sacado del pueblo. Estamos escuchando. Nosotros tenemos una convicción clara, un principio fundamental de que el Perú necesita una reingeniería, una reorganización total, absolutamente. Doctor, estamos escuchando las propuestas y vemos la realidad en estos últimos días. Vayamos cerca a la ciudad de Lima. En La Victoria, veía en las mañanas en los noticieros, la inseguridad se ha incrementado, Dios mío, pero en una totalidad cerca al 100%. La población ya no está segura de poder salir de sus casas y estamos de acuerdo en ello. Estamos de acuerdo en haberlo escuchado, que tenemos un gobernante de que solamente en cada mensaje que se lleva tantas camas UCI, se lleva equipos de bioseguridad. Mientras quienes están en primera fila en esta pandemia en nuestro país salen a hacer los reclamos, que no se cuenta con tantas camas UCI, que no se cuenta con los elementos de bioseguridad, de protección para ellos, doctores, enfermeras. La realidad se ha vivido hace poco en el norte. Los centros de aislamiento COVID-19 inaugurados, doctor, sin tener camas UCI, sin tener los respiradores mecánicos, sin contar con doctores. Lamentable. Y en estos días, doctor, se ha descubierto toda una realidad de la corrupción desde los más altos mandos. Con esto de los audios que se han puesto al descubierto. ¿Cuál es su opinión acerca del momento político actual, doctor Charly Carrasco Salazar? 2 temas, Ronnie. En primer lugar, lo que has dicho, la primera parte, el tema de la salud. La verdad que es tan, no sé qué se puede decir, no sé qué nombre puedes ponerle a ello, mejor no le pongo el apelativo, voy a establecer temas concretos. Iniciamos en marzo esta problemática. Al igual que en todo el mundo, también iniciaron entre enero, febrero y marzo con la pandemia correspondientemente. Por ejemplo, yo quiero citar a El Salvador, al vecino país de El Salvador. Ellos inmediatamente se han puesto de acuerdo con toda su gente, con todo su equipo, y construyeron el hospital más grande de Latinoamérica.
rápidamente, en el menor tiempo posible, porque han eliminado en principio la corrupción, ¿correcto? Entonces, tienen Kamasusi, tienen todo. Pero aquí en el Perú, a nuestros hombres, y quiero aprovechar esta oportunidad para poder saludar a nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, obstetras, todo el personal médico, absolutamente, tanto de los hospitales como también de las clínicas. Ellos son los que están enfrentando, los que están haciendo la guerra frente a frente al COVID. Pero ¿cuánto de protección tienen ellos? ¿Cuánto de remuneración por lo menos se les ha reconocido como tal? No existe políticas de Estado para poder buscar ese gran reconocimiento a esas personas. Entonces, están a la deriva. Ya estamos octubre, ya estamos ingresando octubre, mire, ya finalizando octubre. Entonces, todavía no estamos ni siquiera pensando, y peor ahora que se vino la tremenda corrupción. Sí. Ciertamente, de repente no lo vaquen, pero lamentablemente el actual gobierno no ha estado a la medida del Estado, no ha estado a la medida de las necesidades de la población. Por eso, por ejemplo, se ha otorgado economías en un desorden total. De acuerdo. En la misma línea, Reactiva Perú solo ha beneficiado a las grandes empresas y no a las micro, pequeñas y medianas empresas. Porque si hubieran querido beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, hubieran derivado la economía a través de las cajas municipales y otros. Claro, ellos han remitido la economía mediante los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Son las grandes empresas, el oligopolio que maneja el Perú. Entonces, yo llamaría al gobierno, primero, que se ponga los pantalones bien puestos. En segundo lugar, que haga un plan, porque no tiene un plan, no tiene un programa. Y lo peor, no tiene equipo técnico ni político, no tiene absolutamente. Es un gobierno totalmente improvisado. Y esa improvisación, esa incompetencia, tenemos que acabar, mi hermano. La única forma de construir un país distinto es con equipo, con gente y con un programa, no con un objetivo nacional, no con un objetivo de gobierno, sino con un objetivo nacional de aquí a 50, a 100 años. Entonces tenemos que hacer grandes cambios, grandes estructuraciones en el Estado para que pueda funcionar. A mí me apena mucho lo que está pasando en el Estado. El Estado, el legislativo, el ejecutivo, como siempre, la pelea de toda la vida, pero alejada de la sociedad. Creo que hoy en día tenemos que ser humanistas. La política, amigos míos, hermanas y hermanos de todo el Perú, es servicio. Si tú quieres plata, la política no es el camino. Si tú quieres plata, vaya a la empresa, construye empresa. La política en el Estado es servicio y tenemos que ser humanos. Si no somos humanos, jamás vamos a amar al prójimo, particularmente el Partido Democrático Perú Unido. Y Charly Carrasco busca humanismo, busca justamente que las personas desarrollen. Vamos a trabajar por las personas, vamos a trabajar por el Perú. Y eso es la visión fundamental que tenemos como este nuevo partido, con nueva gente, y un partido que está conformado por primera vez en la historia del Perú con una ideología, una doctrina y una filosofía. Doctor, el pueblo peruano lo está escuchando, lo está viendo al doctor Charly Carrasco Salazar. Doctor, como Partido Democrático Perú Unido, ¿qué acciones se estarán desarrollando a partir de la fecha en nuestro país? Mi hermano, estamos en este momento, Ronnie, recorriendo todo el Perú. Acabo de retornar de Iquitos, estuve en Chiclayo, ahora mañana estoy en Tarapoto. Estamos a punto de lograr con la inscripción del Partido Democrático Perú Unido. Presumo que estas 2 últimas semanas debemos ya presentar el expediente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ya tenemos la cantidad de comités provinciales en el Perú.
asimismo la cantidad de firmas requeridas por el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos trabajando. Yo agradezco a todas las personas que se han puesto la camiseta del Partido Democrático Perú Unido. Es un partido nuevo, con nueva gente en la misma línea, un partido demócrata a carta cabal, que respeta los derechos de las personas, que desde ya ponen adelante más que todos los valores y principios, la ética, la honradez, la disciplina. Creemos que la política debe ser decencia y docencia. Solo así vamos a construir los grandes acontecimientos, vamos a construir particularmente un país con lleno de oportunidades. Porque si tú acabas, Ronnie, la corrupción en el Perú, efectivamente vas a ponerte en relieve y vas a encaminarte a un gran desarrollo. Al Perú, a nuestro país, Ronnie, nada, absolutamente nada le falta para ser una potencia mundial. Nada, nada. Todo tiene la mejor materia prima. El problema es que en este momento, primero somos dependientes y nuestra materia prima todo se lo llevan los extranjeros, lo industrializan en otro sitio y nos devuelven. ¿Qué está pasando? Nosotros desde el colegio, desde las escuelas, colegios, universidad, tenemos que educar a nuestros jóvenes para poder generar y para poder construir justamente estos jóvenes que industrialicen nuestra materia prima. Ellos sean los generadores de la industria, de las grandes fábricas. Hay que apoyar como Estado. Por eso a mí también un poco estuve leyendo sobre CASMA. CASMA tenía un proyecto maravilloso de tener una universidad nacional. Yo me comprometo por este medio, Ronnie, contigo me comprometo, si no me llamas, mi hermano, en su oportunidad, cuando ya seamos gobierno, me comprometo de crear esa universidad nacional en CASMA porque se lo merece, porque es un pueblo pujante y está en ese camino de buscar un gran desarrollo a nivel de todo el Perú, mi hermano. Esperemos que esa propuesta, doctor, si el pueblo peruano le da la oportunidad, se puede hacer realidad. Usted sabe que al escuchar de la universidad en la ciudad de Casma, ¿cuántos casmeños están esperando años de años que se haga realidad ello? Años y años, doctor. Pero, doctor, usted también entenderá que en todo medio de comunicación, el tiempo es el que nos apremia. El tiempo es el que nos gana. Pero un gusto enorme, a nombre de toda la población, haber escuchado la ideología del Partido Democrático Perú Unido, las propuestas. Pero, doctor, ¿cuál sería su mensaje a la población casmeña? Aprovecho esta gran oportunidad. Para mí siempre es un honor, mejor dicho, un privilegio el dirigirme a las poblaciones, porque nosotros somos de pueblo. Yo vengo de tierra a fondo. En ese sentido, aprovecho nuevamente de invitarlos a todas las personas de bien, a todas las personas que tienen valores y principios, honrados, disciplinados, aquellas personas que no le tengan miedo al cambio, aquellas personas que sean parte de la solución. Las puertas del Partido Democrático Perú Unido están abiertas. Creo y estoy convencido, a través de la educación, esa educación técnica, emprendedora, empresarial, disciplinada, con valores y principios, podemos cambiar el Perú y ser un país competitivo, con lleno de oportunidades. Nada, absolutamente nada nos falta para ser un país del primer mundo. Yo estoy convencido, porque gracias a la educación yo estoy acá. Gracias a la educación, Charly Carrasco Salazar está buscando un gran cambio en el Perú y sí o sí vamos a lograr ese gran cambio, porque en costa, sierra y selva los peruanos están que se unen, están que leen el plan de gobierno y efectivamente están decidiendo ser parte de este nuevo partido, el Partido Democrático Perú Unido. Muchísimas gracias, Ronnie. Gracias a usted, doctor. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que podamos conversar. Esperemos conversar en una próxima oportunidad. Pero muchísimas gracias, doctor. Gracias a nombre de toda la población casmeña. Nuestros mejores deseos de éxitos en esta nueva propuesta política
Esta entrevista llegó a nuestra población gracias al Comité Perú Unido de la provincia de Casma, a su coordinador regional, el señor Miguel Ángel Tapia Támara. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Nos escucharemos mañana aquí a través de Radio Calor. Permiso.